Dios es bueno, amados. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias en el día de hoy. Gracias por poder estar acá reunidos. Y nos ponemos en tus manos, rogándote que tu palabra, Señor, vivificada por el poder del Espíritu Santo, que has enviado a nosotros, no vuelva a ti vacía, sino en conformidad con ese propósito. Tú, mi Dios, Señor, permitas que sea cumplido en nuestras vidas. La palabra nos aliente, nos conforte, nos consuele, nos anime para proseguir esta carrera que tenemos por delante hasta que alcancemos la meta, el poder estar contigo eternamente y para siempre. Gracias por cada uno de los que tú le has permitido estar acá, Señor, porque nadie se acerca a ti si tú no lo permites, si tú no le atraes, Señor. Así que te ruego que tu bendición sea sobre cada uno de los presentes y que tu Espíritu derrame sobre nosotros sabiduría y revelación para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender los misterios de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos ya unas cuantas semanas hablando a propósito de unos versículos que se encuentran en la epístola de Filipenses. Un versículo que cuando iniciamos esta serie de prédicas al principio de año, le dije, son los versículos que el Señor nos ha dado para este año. Y he titulado esta serie de prédicas La paz de Dios. Porque el versículo, o los versículos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, rezan de esta forma: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De unos años para acá, cada vez que hemos iniciado nuestro año, el año en curso, pues, del 2015, para ser más exacto, el Señor nos ha venido dando una palabra, una porción de la Escritura para que meditemos en ella, para que reflexionemos en ella. Y creo que de alguna forma, ya ha llegado este año 2019, podemos vamos a decir, concatenar estos versículos y formarlo, colocarlo en lo que he querido llamar el mensaje del Padre para nosotros. Y entiendo que la manera como el Señor nos da de sí para prepararnos frente a las adversidades de la vida. Ninguno de nosotros sabe a qué cosas tenemos que enfrentarnos. Lo que sí sabemos es que Dios está gobernando, su poder es real, su poder es genuino, y Él nos da las fuerzas, nos capacita, nos habilita para que nosotros podamos sobreponernos y vencer. Así que 2015 y 2016 estuvimos trabajando con este versículo que tengo ahí detrás de mis espaldas, Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Ya para el año 2017 estuvimos trabajando Romanos 6:22. Ahora que hemos sido libertados del pecado y constituidos siervos de Dios, tenemos como fin la santificación y como fruto la vida eterna. Como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El año pasado estuvimos trabajando Colosenses 1:10, donde nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sumado a lo que le acabo de citar de Filipenses, pudiéramos de alguna forma resumir, ¿no? Quizás escribir los versículos en un español más accesible. Dado que he sido libertado del pecado, hecho siervo de Dios, y su paz sobrenatural me guarda, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, estar en su casa todos los días de mi vida. Ser santo,
manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, serle agradable a Él, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Y no estamos inventando nada, estamos agarrando esos versículos que le acabo de decir, el Salmo 27:4, Romanos 6:22, Colosenses 1:10, Filipenses 4, 6 y 7, y estamos orquestando, sacando de allí lo que el Señor nos quiere decir, el mensaje que el Señor nos quiere comunicar. Y entiendo, mis amados, que nosotros acá en Venezuela estamos viviendo circunstancias bien difíciles. No nos las buscamos, nos ha tocado vivirlas. Estoy hablando como colectivo, aunque sé que individualmente cada quien tiene su propio proceso y sus propias dificultades que enfrenta. Que la nación puede estar muy bien y usted puede estar muy mal enfrentando su propia particularidad. El punto es, mis amados, que la tabla de salvación siempre será Cristo. Siempre será Cristo, siempre será su palabra. Y por lo tanto es allí donde tenemos que refugiarnos, es allí donde tenemos que buscar. Si lo pongo a nivel, digamos, de colectivo, de lo que nos está sucediendo todos en comunidad, yo no creo que el Señor nos está diciendo que yo, frente a las dificultades que tenga que vivir, me ocupe de ver cómo resuelvo mis dificultades, sino el Señor me está diciendo: búscame a mí, ponme en el primer lugar de tu corazón. Es como que de alguna manera el Señor viene a nuestras vidas y cambia nuestro paradigma. Quizás lo primero que el Señor nos va a hacer entender es: entiende que eres finito y algún día vas a morir. Y en lugar de prepararte para resolver las dificultades de esta vida, deberías estarte preparando para ese momento, que quizás lo has puesto a un lado porque ignoras qué es lo que va a suceder, pero yo te he puesto mi palabra, y mi palabra te puede dar luz acerca de qué es lo que va a suceder. Y lo que sucede una vez que nosotros morimos es que tenemos que enfrentarnos al juicio de Dios. Y Él nos dice: si tú no te preparas para enfrentarte a este juicio, desde ya te digo que estás condenado, porque no vas a poder satisfacer mi estándar. Pero a través de mi Hijo Jesucristo, yo te doy la oportunidad que tú y yo nos pongamos a cuenta aquí y ahora, para que cuando llegue ese momento tú puedas estar tranquilo o tranquila de que los resultados de ese juicio te van a ser favorables, no por tu sabiduría o por tu competencia o por tus fuerzas, sino por lo que yo he hecho por ti. Y de alguna forma, porque sea por ser católico, como mayoritariamente son acá en Venezuela, o por ser protestantes, y todavía hay una minoría de ortodoxos, pero digamos que mayoritariamente la nación se dice a sí misma que es una nación cristiana, aunque pareciera que nuestra conducta demostrara otra cosa, porque cuando examinamos nuestra conducta a la luz de la palabra, de lo que se supone que debería regir a todos los cristianos, conseguimos muchas contradicciones entre nuestro comportar y lo que se supone que debemos abrazar. No es poco común conseguir cristianos, por ejemplo, que consulten el horóscopo, o cristianos que vayan a un brujo, a un espiritista o algo de esto con el propósito de que les ayude espiritual y cosas así por el estilo. Eso es contradictorio a la palabra de Dios. Y sin embargo insistimos en decir que somos cristianos a pesar de que tenemos prácticas que contradicen esto. Pero vamos a obviar eso y vamos a pensar si en efecto mayoritariamente somos cristianos. Si lo somos, tendríamos que seguir las enseñanzas de Cristo. Y cuando uno piensa en el Padre Nuestro, la única oración que el Señor enseñó y que está registrada en la Escritura: cuando vosotros oraréis de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, acá en la tierra. Y es después que de alguna forma hemos proclamado la preeminencia de Dios, que hemos puesto por encima de nuestras necesidades los planes y deseos de Dios, que el Señor nos dice: es entonces que vas a pedir por el pan, o que vas a pedir por tus necesidades, de las cuales ya yo conozco y estoy dispuesto a suplir. Pero nuestro orden es diferente.
Decimos que somos cristianos, pero en realidad en nuestro corazón no están los deseos de Dios primero, están nuestros deseos. Cuando me acerco a Dios, no me acerco buscando satisfacer a Dios o lo que Dios quiere y desea de mí, sino que Dios me satisfaga a mí. Es como que si considerara a Dios como el genio de la botella, ¿no? Entonces me acerco, tengo un genio bien poderoso que froto la botella, le digo cuáles son mis deseos para que los supla, para que los cumpla. Pero el cristianismo dista de ser algo similar a eso. Un cristiano que profese tal cosa simplemente muestra su ignorancia al admitir con lo que está diciendo que desconoce las escrituras que sustentan el genuino cristianismo, que es cristocéntrico, está centrado en Cristo. Y lo que Cristo demanda de nosotros es: ocúpate primeramente de mi reino y de mis cosas, y lo demás yo te lo daré por añadidura. Y eso sirve cuando las cosas están bien, pero sirve sobre todo cuando las cosas están mal. Y cuando las cosas están mal, de alguna manera eso es una lucha que nosotros tenemos, porque nosotros pensamos: tengo que hacer algo, tengo que resolver, lo demás tiene que pasar a segundo plano, lo demás puede esperar, esto es prioritario y a esto es que me tengo que abocar. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Ponme el versículo, que son los que estamos trabajando ahorita. Por nada estéis afanosos. Ese es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros los cristianos. ¿Estás afanado? No tienes que comer porque tienes que resolver para poner pan en la mesa. Estás afanado porque, no sé, tienes el carro parado, no consigues tu repuesto. Estás afanado porque hay alguna enfermedad, no se consiguen los medicamentos. Puede haber mil y una razón para sentirnos afanados, pero la receta de Dios, la panacea de Dios es una sola: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acciones de gracia delante de Dios. ¿Estás afanado? ¿Estás turbado? ¿Estás atribulado? ¿Estás en necesidad? Párate un momento y ven a mí, dice el Señor. Detente un momento y acércate a mí. Conoce qué es lo que yo tengo que decir, conoce qué es lo que yo quiero hacer, y luego juntos vamos a resolver la situación. A lo mejor el que no conoce a Cristo no va a practicar esto, piensa: bueno, no, esto es una pérdida de tiempo valioso que puedo usar para hacer otra cosa. Pero los que genuinamente somos cristianos, y permíteme decirle algo, porque de alguna manera, sobre todo pasa en un país que se considera a sí mismo cristiano, hay que colocar alguna manera en que podamos realmente definir quiénes son los genuinos cristianos, porque todo el mundo dice que es cristiano. Y el estándar que da la palabra es muy sencillo: los cristianos son aquellos que obedecen mi palabra. En Mateo capítulo 7 versículo 20, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: yo he echado demonios en tu nombre, yo he profetizado en tu nombre, yo he hecho milagros en tu nombre, y yo les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad. El mensaje de Cristo está súper sazonado con esa frase: en aquel día, que era lo que les decía al principio. El Señor de una vez nos dice: todo tiene un final. No creas que esta vida es el cielo, no creas que esta vida es todo, no creas que tú te vas a quedar aquí. No, todo tiene un final. No pierdas de vista el final. No dejes que las menudencias de esta vida te distraigan y pierdas de vista el último objetivo, hacia donde vamos. Aún en cosas tan simples como congregarnos, que algunos cristianos dejan de congregarse, el Señor apunta en esa dirección. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, mas cuando veis que aquel día se acerca. Porque es que la palabra de Dios, hablando ahorita específicamente del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, está sazonado con ese mensaje.
En el día postrero, dice el Señor, mi palabra es la que va a juzgar. ¿Y qué es lo que va a juzgar? Si la has obedecido o no la has obedecido. En ese mismo sermón del monte dice, por sus frutos los conoceréis. Así que es nuestra conducta, es nuestra obediencia la que realmente va a determinar, no lo que me dicen mis labios que yo soy cristiano, sino lo que dicen mis hechos. Y mis hechos tienen que estar alineados con esto, porque definitivamente a todos nos visita el afán. Cristianos y no cristianos, a todos nos visita el afán. El punto es cómo lo vamos a resolver. Y se supone que nosotros los cristianos lo resolvemos así como está allí. El afán de alguna manera produce tribulación. Santiago, otro de los escritores bíblicos, lo expresa quizás no con este detalle de Pablo, pero va orientado a lo mismo. Y le dice a la iglesia, ¿está alguno de ustedes atribulado? Haga oración. Porque los cristianos sabemos y entendemos que cuando yo hago oración, que la oración no es solamente un soliloquio ahí delante de Dios, no, la oración es el encuentro de dos mundos. Yo vengo al encuentro del Señor y el Señor viene al encuentro mío. Allí me voy a conseguir con Él. Y al conseguirme con Él, vamos a entender que todo está bien. Por eso en estos versículos, Pablo lo estructura de una forma tal donde de una vez nos dice qué es lo que va a suceder cuando te encuentres con Dios. ¿Estás afanado? Ven en oración. Ven en oración, en ruego, con acción de gracias, porque siempre hay motivación para dar gracias, delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, usted y yo en el afán que tenemos, en la angustia que tenemos, en la necesidad que tenemos, quizás entramos con manifestando inclusive, ¿no?, en nuestro lenguaje no verbal esa angustia, esa necesidad. Quizás ni siquiera le saludamos al Señor, sino que de una vez entramos con todas nuestras peticiones, con todo nuestro llanto, con todo nuestro lamento. El Señor nos va a venir al encuentro porque esa es su promesa. Tú vas a venir al lugar secreto a encontrarte conmigo y allí te vas a conseguir conmigo. Yo voy a salir a tu encuentro. Pero la manera en que el Señor sale al encuentro, antes de iniciar o manifestarnos cualquier estrategia o cualquier palabra o cualquier elemento, cualquier idea que Él nos pueda dar de cómo podemos resolver la situación que nos está produciendo este afán, lo primero que va a hacer el Señor es decirnos Shalom. Shalom es paz en el idioma hebreo. Lo primero que el Señor va a hacer en este encuentro es acercarse a nosotros y decirnos paz. Hay paz entre tú y yo. Hay paz entre tú y yo. Y la consecuencia inmediata de usted saber y conocer que hay paz entre usted y el Señor es que todo está bien. Todo está bien. Porque el principal problema del hombre no es la necesidad económica o la necesidad física o la necesidad que usted tenga de cualquier índole. El primer problema del hombre se llama pecado. Su pecado lo condena. Y el único que puede resolver el problema de pecado se llama Jesucristo. No hay otro. Usted tiene resuelto todos sus problemas. Usted tiene una vida sin necesidad. Usted, por ponerlo en términos de la parábola que el Señor nos da a conocer, como aquel hombre que ha tenido una gran producción y dice, ¿qué voy a hacer con esta gran producción? Ya sé, voy a derrumbar los silos que tengo, voy a hacer unos silos más grandes, voy a meter toda la producción allí en los silos y luego estaré tranquilo por muchos años. Inmediatamente el Señor dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a reclamar tu alma? ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo entero si perdiere su alma en el infierno? Así que cuando el Señor nos sale al encuentro, nosotros con toda nuestra angustia por la necesidad que estamos pasando, Él nos sale al encuentro y nos dice paz, y usted entiende, tengo paz con Él. Es una manera, o Pablo lo puede expresar de otra forma, como lo dice en Romanos 8:1, dice,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y usted entiende que usted no está condenado, usted entiende que usted está justificado, usted entiende que usted va a estar para siempre con el Señor y no apartado para siempre de Él. Entonces también entiende cualquier problema sobre la faz de esta tierra, por complicado que parezca, por horrible que sea, tú tienes la potestad para resolverlo. Y si no lo vas a resolver como yo creo que debes resolverlo, al menos me vas a dar la paciencia que necesito para saber sobrellevarlo. Porque por otro lado el Señor nos dice, en esta vida usted y yo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar porque Él ha vencido el mundo. Y hay ciertas aflicciones de las cuales no nos vamos a librar. Y entonces el Señor nos dice, tenga usted por cierto que las aflicciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera. Porque de todas el Señor nos va a obligar, más que obligar, nos va a empujar, nos va a animar. Levanta tu mirada y mira más allá. No te concentres en lo que tienes aquí, porque si te concentras en lo que tienes aquí, te vas a desanimar, te vas a frustrar, vas a caerte, te vas a venir abajo y vas a perder de vista lo que viene luego. La Escritura está llena de lo que podemos llamar recompensas eternas para los cristianos. Y cada ratico en la Escritura el Señor nos alienta. Sí, sé que tienes problemas, sí, sé que tienes necesidad, sí, sé que estás siendo perseguido, sí, porque los cristianos de aquella época tenían tribulaciones diferentes a las nuestras, ¿no? Inclusive persiguiéndolos podían agarrarlos y podían asesinarlos, podían perder su vida. Y el Señor le decía, sí, yo sé que estás pasando todo eso, pero resiste porque yo estoy contigo. Y lo que viene luego de va a ser muchísimo mejor que todas las necesidades, todas las carencias y todas las pruebas que estás enfrentando aquí. Pero a veces puede ser que perdamos el rumbo, perdamos el norte. Y por eso Pablo coloca esto aquí. Si los que ya somos cristianos, es decir, somos aquellos que obedecemos al Señor, no estuviésemos sujetos a la angustia o al afán o susceptibles de padecerla, Él no hubiese escrito esto aquí. Esto no está escrito aquí para los no cristianos. La epístola a los filipenses es una epístola a los cristianos, no a los no cristianos. Él nos está diciendo a nosotros cristianos, es muy posible, es muy factible que por la manera que esta vida está constituida, no como Dios la pensó, Dios la va a restituir como Él la pensó. Ahorita ha sido pervertida por causa del pecado. Tenga ciertas situaciones donde el afán te visite de una forma tal que hace falta que te recuerde esto. ¿Estás afanado? ¿Estás turbado? ¿Estás atribulado? Ven a mí. Y yo te voy a salir al encuentro y te voy a recordar, entre tú y yo hay paz. Entre tú y yo hay paz. Por lo tanto, puedes estar tranquilo. Porque los problemas que estás viviendo en este mundo no son lo suficiente para apartarte de esa realidad que entre tú y yo hay paz. Esa paz, como la describe ahí, sobrepasa todo entendimiento. El mundo no la entiende, el mundo no la comprende. Para el mundo la paz es que me resuelvas el problema. Si me resuelves el problema, estamos en paz. Y eso no es cierto. Esa afirmación procede del desconocer nuestro pecado. Una de las cosas que el Espíritu Santo se le ha encomendado hacer, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo sobre la faz de la tierra. Ningún hombre puede argumentar o arguir o exponer para sí semejante título, porque el Señor mismo dijo, me voy, pero no os dejo solos. En mi lugar envío el Consolador, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo de Dios es quien ha sustituido a Cristo aquí en la tierra en este tiempo de misericordia, en esta dispensación donde el Espíritu está ministrando para atraernos hacia Él. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Hasta que usted no entienda, y no solamente lo entienda, no esté de acuerdo
que hasta la más mínima mentira lo condena y lo destituye de la gracia y de la gloria de Dios, ¿usted todavía cree que usted puede alcanzar el cielo por buenas obras? Que cuando Dios lo evalúe, va a tomar como punto de evaluación los que son más malos que nosotros. Y como son más malos que nosotros, dice: no, a ti no te puedo condenar, a este sí lo puedo condenar porque este es re malo, pero tú eres más o menos, así que a ti te tengo que dejar pasar. Perdemos de vista que el estándar de Dios no es buscar al malo y decir: este va a ser el estándar por el cual voy a juzgar, entonces por encima de este malo hay algunos que no son tan malos, eso los voy a dejar pasar. El estándar de Dios es su santidad, su perfección, la cual ningún hombre ni ninguna mujer puede llenar. Por lo tanto, necesariamente usted y yo tenemos que estar convencidos de pecado, para que, convencidos de pecado, acudamos a Cristo sabiendo que es el único que nos puede libertar de la condenación. Convencidos de pecado, entendemos que ese es el principal problema que tengo, aunque no tenga ninguna necesidad en esta vida, de ninguna índole. Si no he resuelto el problema espiritual que se resuelve con Cristo, yo tengo la peor de las calamidades encima de mí y ni siquiera me he dado cuenta. Si entiendo eso, entonces voy a entender el valor de este versículo. Pero si no entiendo esto, este versículo para mí termina siendo como que, pero ya no termino de entender por qué tienes que, frente a las necesidades que tengo, venir a recordarme esto. Porque es que esto es el principal problema que tú y yo tenemos. Y si tú pierdes de vista eso, tú vas a desviar tu corazón y tu pensamiento. Por eso dice que esa paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, nos mantiene enrumbados. Cuando el Señor habla acerca del corazón, Él va a decir en Proverbios: sobre toda cosa guardada, es Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Escritura, la palabra corazón está referida indistintamente, va a depender del contexto, al alma del hombre o al espíritu del hombre. Y cuando en este versículo nos dice que de él mana la vida, lo que nos está diciendo es: la porción de Dios que hay en nosotros es la que nos mantiene vivos. Usted y yo vamos al relato de la creación. El relato de la creación podemos, vamos a decir, parafrasearlo de otra forma, como viendo lo que está ahí escrito. Usted y yo vamos a concluir que antes de que Él soplara en nuestra nariz, figuradamente lo hizo, lo hizo sobre nuestro Padre, y nosotros heredamos de nuestro Padre, simplemente éramos unos muñecos de barro, inertes. Hoy en día los científicos dicen: hemos descubierto que la composición del cuerpo humano y la composición del barro se parece mucho, casi que es idéntica, nada que Génesis no diga. Porque del barro el Señor nos formó. Y una vez que nos formó con sus propias manos, sopló en nuestra nariz. Es decir, el soplo de Dios hizo que nos convirtiéramos en un alma viviente. Ese soplo de Dios creó dentro de nosotros, porque ese barro se convirtió en el cuerpo, este carapacho que nosotros lo tomamos como carta de presentación. Ese soplo de Dios creó en nosotros un alma y un espíritu. El espíritu, la porción de Dios en nuestra vida que nos permite tener comunión con Él, y el alma, que es lo que nos identifica como persona. En el alma, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de actuar. A consecuencia del pecado, fruto de la desobediencia tanto de Adán como de Eva, todos los seres humanos arrastramos esa enfermedad en nosotros. Esa enfermedad en nosotros echó a perder nuestro corazón. Mira cómo lo dice Jeremías 17. Jeremías 17, 9 y 10 dice:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias al pecado que nos ha contaminado, este corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Jesucristo, cuando habla acerca de esa situación problemática que nosotros tenemos, en Mateo 15, versículos 18 y 19, dice de esta forma: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Quiere decir, mis amados hermanos y hermanas, que el mal no está fuera de nosotros, el mal está dentro de nosotros. Y es en nuestro perverso y engañoso corazón que gestamos estas cosas que luego se traducen en hechos. Alguna persona que usted considere muy virtuosa, que usted la examine y usted diga, bueno, esta persona a mi parecer es perfecta, no le puedo conseguir ninguna falla, es intachable en todo lo que tiene que ver con su conducta externa, a mi parecer. Yo le puedo asegurar, en función de lo que dice la palabra de Dios, que si, vamos a hacer un ejercicio aquí hipotético, si pudiéramos tener una máquina que proyectara sus pensamientos y le dijéramos al tal virtuoso o virtuosa, vamos a someterte a esta máquina. Esta máquina te la vamos a colocar y va a proyectar tus pensamientos. Y vamos a traer a tu familia y a tus amigos para que presencien el resultado de este experimento. Yo les aseguro que no se va a someter. Porque tus pensamientos son solamente tuyos. Nadie sabe lo que tú piensas hasta que se traduce en hechos. Cuando se traduce en hechos ya podemos saber qué había en tu corazón, porque así lo dice Jesucristo. Mientras solamente los estás acariciando adentro, lo conoces tú y Él únicamente. Porque al ser Él omnisciente, esa parte no se le escapa. Se nos escapará a nosotros que no somos capaces de leer lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que te está atravesando por la mente. Pero Él asegura, el Señor asegura, que allí en tu corazón, junto con todo lo bueno que puedas tener, también hay una gran cantidad de cosas malas. Allí es donde nace, allí contamina. Y es bien interesante la palabra homicidios allí, ¿no? Porque para aquellos que son cristianos de años, que han leído la Escritura, saben que el Señor elevó el estándar de lo que Él considera homicidio. Para nosotros homicidio es que pues tú mates a otra persona, Dios te guarde. Sea accidental, sea intencionalmente, la ley de los hombres prevé que tal cosa debe ser castigada, porque no está bien que esas cosas sucedan. Pero cuando usted lee 1 de Juan, capítulo 3, usted observa cómo para los cristianos el Señor eleva el estándar de homicidio. Porque nos dice a nosotros los cristianos, si alguno aborrece a su hermano, el tal es homicida, y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Quiere decir que para los que somos cristianos, el homicidio no es solamente que usted mate a alguien, es que si usted aborrece a alguien, especialmente si es otro cristiano o otra cristiana, usted está en pecado de homicidio a los ojos de Dios. Y necesita venir a Dios para que Dios le libere de eso, para que Dios venga sobre su vida, le examine, le escudriñe, y usted tenga o que pedir perdón o perdonar, porque muchas veces esos son raíces de amargura que nos hacen vernos con malos ojos unos a otros y no tener esa comunión que debemos tener. El punto que quiero tratar aquí, mis amados hermanos, es que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin esa comunión íntima con Él, usted y yo estamos perdidos.
Y usted sabe qué es lo triste, porque es que a veces comparamos o pensamos que Dios va a hacer como nosotros. Mira, de seguro que si yo tengo tantos problemas en mi vida y tantas necesidades en mi vida, y estoy pasando tantas cosas en mi vida, pues no me va a terminar de pasar como que lo requete malo, que cuando llegue allá entonces también Él me va a condenar. Así sea por todo lo malo que he pasado, de seguro me da cabida con Él. Pero ese razonamiento se lo inventó usted, porque ese no es el razonamiento de la palabra de Dios. El razonamiento de la palabra de Dios demanda que cada uno de nosotros, con una buena vida o con una mala vida en términos humanos, vengamos a Él y hagamos la paz con Él. Seamos salvados. Porque la salvación no es otra cosa sino la restitución del corazón que fue contaminado por causa del pecado. Ezequiel 36, versículos 25 al 27 dice que Él nos dará un corazón nuevo. Literalmente los cristianos hemos sido restaurados en nuestra parte interior. Es decir, el Señor nos ha dado un espíritu nuevo, según declara Ezequiel 36, 25, 26 y 27. Y nos ha dado un corazón nuevo. Un espíritu nuevo que puede tener comunión con Dios, un corazón nuevo que puede pensar como el Señor, que puede sentir como el Señor, que puede actuar como el Señor. Pero sin embargo, el cuerpo, este tabernáculo de carne, este muñequito de barro, contaminado aún, que el Señor dice, lo voy a restaurar en el día de la resurrección, allí están anidadas todavía las viejas costumbres del hombre. Y por lo tanto en Gálatas el Señor declara que todos los que somos de Cristo debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Todos los cristianos vivimos una lucha sin cuartel y a muerte todos los días de nuestra vida para hacerle agradable al Señor, para poner en sujeción ese viejo corazón contaminado donde nacen todas estas cosas que están acá, para permitir que el nuevo corazón que viene de parte del Señor sea que gobierne sobre nuestras vidas. Y por eso en Filipenses 4 no solamente dice yo voy a guardar tu corazón, yo voy a guardar también tu pensamiento. Pensamiento está relacionado con la mente. Usualmente es donde damos por sentado que se produce el pensamiento. Fíjense lo que dice la Escritura en Efesios 2, versículos 1 al 3. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Cristo inicia su predicación en Mateo capítulo 4, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el mensaje principal de Jesucristo no es el mensaje de salvación, sino el establecimiento del reino. Yo he venido a establecer mi reino acá en la tierra. Y para ser parte de ese reino, usted y yo tenemos que arrepentirnos, volvernos, cambiar en nuestra mente, entender lo que les he tratado de explicar en estos minutos a propósito del pecado que nos condena y del cual debemos ser libres por la acción del Espíritu Santo. Y en el libro de Efesios, Pablo se toma la tarea de explicar un poco más acerca de este reino. Y nos dice, antes de que usted fuese parte de este reino, antes de que usted se arrepintiese y viniese a Cristo y Cristo lo hiciese parte de este reino, usted era parte de otro reino. Un reino que Pablo dice es el reino de las tinieblas. Es el reino donde están los hijos de desobediencia.
Y nos dice, usted y yo estuvimos en ese reino antes. Estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero allí, en medio de ese reino, Él nos vino a buscar. Allí escuchamos la voz de Dios que nos dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro corazón estaba preparado para escuchar esa voz. Y vinimos a Él arrepentidos. Y Él nos movió de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahora Pablo se va a dar la tarea de explicar para que nosotros podamos entender. Porque cuando hablamos de tiniebla, cuando hablamos de oscuridad, muchas veces lo que pensamos, no sé, en todas estas cosas que uno ve quizás en una película de terror, y una cuestión, que van a aparecer los demonios con el tridente y la cola y todo lo demás, uno ve algo así como, no sé, los zombies, algo que se imagina uno, algo realmente espantoso, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuando usted ve estos versículos, usted dice, ya va, esto se parece mucho a la vida real, a la vida de todos los días que nosotros vivimos. Porque Él comienza hablando de este reino espiritual de maldad. Él, Dios, te visitó y te dio vida. Tú estabas en tus delitos y tus pecados. Y fíjense cómo dice, seguías la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire, otras porciones de la palabra nos dicen claramente que se trata de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y lo pone en términos espirituales. Y dice, aunque usted y yo no veamos nada aquí espiritualmente hablando, pero aquí a nuestro alrededor se mueve un reino espiritual. Principalmente vamos a hablar de Cristo que está aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levanten su mano. Bueno, la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, ahí estoy yo en medio de nosotros. Entonces, Él está presente. Esto no es la iglesia por las 4 paredes, es la iglesia por nosotros. Nos reunimos aquí, esto es iglesia. Nos reunimos allá afuera, la iglesia está allá afuera, no aquí en las 4 paredes. La iglesia somos nosotros porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero aparte de estar dentro de nosotros, Él dice, si ustedes se congregan en mi nombre y me invocan, yo voy a estar ahí en medio de ustedes también. Pero de la misma manera como está el Espíritu Santo y ángeles de Dios a nuestro alrededor, también por otro lado está el enemigo, su carne. ¿Sabe qué interesante? El día que quizás usted, Dios le dé la oportunidad de pararse aquí a predicar, asombrarse viendo personas que se duermen allí en los asientos. Darle gracias a Dios y decirle, menos mal que no les va a pasar como Eutico. No, Eutico se sentó en la ventana. Pablo disertaba largamente y se cayó de la ventana. Menos mal para Eutico que predicaba era Pablo, porque si hubiese sido otro ahí se queda muertico. Pero como Pablo se movía en el poder de Dios, oró y resucitó. Y seguro que cuando vio a Pablo le dijo, más nunca me duermo, para usted no es seguro. Pero es realmente sorprendente. Dice, pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo pasa eso? Porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Entonces uno entiende, lo que pasa es que aquí hay algo espiritual que está sucediendo alrededor también. No es solamente que noche no dormiste bien y tienes sueños. Sí, hay un componente de carne, de cuerpo en todo esto. Pero hay un príncipe de la potestad del aire. Se mueve la corriente de este mundo. Esa corriente opera en todos los hijos de desobediencia en la cual usted y yo andamos en otro tiempo. Y la parte que yo considero realmente sorprendente es lo que viene luego. Porque luego yo pienso que me va a explicar, explícame un poquito de esa corriente de este mundo, explícame un poquito de ese príncipe de la potestad, dime cómo se ve, dime cómo lo reconozco, dime cómo se disfraza que yo no lo logro ver. Y cuando me habla de cosas tan humanas, tan normales. Fíjense cómo lo describe. Antes vivimos en ese mundo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No se les parece esto? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, a una expresión que nosotros acuñamos de nuestro acervo popular, que le gusta, sobre todo los muchachos apenas cumplen 18 años, que creen que se van a comer el mundo. Soy mayor de edad de este domicilio y hago lo que se me da la gana. ¿No está reflejado en eso? Solamente estoy esperando ser mayor de edad y nadie me va a decir qué tengo yo que hacer. Yo hago lo que yo quiero.
Yo hago la voluntad de mi carne, yo hago los deseos de mi carne, yo hago la voluntad de mis pensamientos. Y aún si Dios viene a decirme qué tengo que hacer, le voy a decir: un momentico, yo soy mayor de edad y yo hago lo que yo quiero. Pastor, yo jamás haría eso. Y yo tendría que preguntarte quizás: ¿y por qué andas en fornicación si Él dice que no fornicas? ¿Acaso no le estás diciendo con tus hechos: ok, tú puedes decir eso, pero yo voy a hacer lo que yo quiero? Exactamente lo mismo. Solo que no se lo digo con palabras, pero se lo digo con hechos. ¿Qué haces emborrachándote si Él dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos? No es la misma forma de decir: sí, yo sé que tú dices que no los borrachos, pero ¿sabes qué? Yo soy mayor de edad de este domicilio, así que yo me voy a echar mi palo y listo, se acabó. Y así, cada una de las cosas que nosotros justificamos es una manera de decirle, no directamente con palabras, pero con nuestra conducta: Dios, yo soy mayor de edad de este domicilio y yo hago lo que yo quiero. Y me perdona que le hable de esa forma, pero es que de alguna manera tenemos que entender que lo que está en juego aquí es muy serio. Y no podemos simplemente correr la arruga, dejarlo para el día de mañana. Dios sabe y conoce que es difícil para nosotros. Y como es difícil para nosotros, Él nos anima y nos alienta con lo que he llamado recompensas eternas. En Romanos 8 el Señor nos dice: tengo por cierto que los sufrimientos de este mundo, de este siglo presente, no son comparables con la gloria venidera. Cuando Jesús se va, Él le dice a los discípulos, porque se entristecen porque se va, Él le dice: pero no te entristezcas, voy a preparar lugar para ti, para que donde yo estoy tú también estés conmigo. Pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ya yo peleé la mía y he ganado. ¿Sabes lo que me espera ahora, Timoteo? La corona de vida, que está preparada para todos aquellos que aman su venida. Pablo consiguió aliento en lo que venía luego. Jesús consiguió aliento en lo que venía luego. A veces tenemos la errada concepción de que como Jesús es el Señor, ¿no?, y es Dios, bueno, obviamente tenía que vencer y tenía que superar todas las cosas porque es Dios. Pero resulta que Jesús actuó como un hombre lleno del Espíritu Santo para podernos dar ejemplo a usted y a mí, que también lo podemos lograr porque Él lo logró. El mismo Espíritu Santo que lo ayudó a Él, el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros. Y en Hebreos 12 nos dice que Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de Él. Quiere decir que en esa oración de Getsemaní, cuando Él le oraba al Padre, le decía al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El Padre le mostraba la gloria venidera. Hijo, ahorita un poco de sufrimiento, ahorita un poco de dolor, ahorita un poco de separación, pero luego estarás conmigo para siempre. Te sentaré a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gobernarás junto conmigo mi creación. Y Hebreos entonces dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y caminó voluntariamente hacia la muerte. Hay una hermana, que es una señora de muchos años. Cuando era joven, bañándose con unos amigos, río, un pozo, se zambulló y golpeó su cabeza con una piedra en el fondo. Quedó cuadraplégica, muy joven, y tuvo todo un proceso con Dios. Era cristiana. Cuando uno es cristiano, no piensa que no le van a pasar cosas malas. Eso tampoco está escrito en ninguna parte. Y tuvo todo este dilema para resolver esto, hasta que entendió que Dios tenía un propósito. Y desde ese momento ella ha sido un baluarte para otros que sufren. Porque definitivamente escucharla a ella hablar es todo un reto. Una mujer cuadraplégica, es decir, no mueve absolutamente nada más allá de su cabeza.
animar a otros para decirle, aunque yo estoy en esta condición, esto no es mi principal problema ya ha sido resuelto, yo estoy en paz con Dios. Y cuando finalmente sea el momento de irme a su presencia y la muerte me libre de las ligaduras que me atan a este cuerpo, entonces para siempre seré libre con Él. Entonces es bien interesante porque otros nos vemos a nosotros mismos, caminamos, nos movemos, brincamos, andamos. Está esa mujer allí atada a esa silla de ruedas, animando a otros. Lo único que vale la pena en este mundo es perseguir a Cristo. O el hermano Nick Bubisky, el australiano que nació sin brazos y sin piernas. Y aún así, su motivación para seguir adelante es predicarles a otros de Cristo. Decirles a otros con propiedad, si yo que no tengo piernas y que no tengo brazos, puedo vivir esta libertad en Cristo, ¿qué te impide a ti que tienes piernas y brazos ser completo en Él? No debemos hacer la voluntad de nuestros pensamientos, tan contaminados con el viejo corazón, sino que guardados en el Señor, enfocar nuestro pensamiento en Cristo Jesús y en la gloria venidera. Cuando Efesios 6 habla de la lucha que tenemos contra este reino, porque una vez que hemos sido movidos al reino de la luz, comenzamos una lucha con el reino de las tinieblas, dice de esta forma: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo está enseñando a defenderse del ataque espiritual que viene de las tinieblas para con los que estamos en la luz, tratando de hacernos volver al reino de las tinieblas. Y una de las cosas que Pablo nos va a describir acá a propósito de cómo defendernos tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Permítame relatarle brevemente un incidente para que usted entienda cómo funciona esto de los pensamientos. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo?, se levantó Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, esa verdad no te la reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que Pedro había recibido una revelación del Padre que lo hizo declarar quién era Cristo, y él ni siquiera se enteró. Jesús sigue hablando y ya diciéndole a todos que le era necesario subir a Jerusalén para sufrir en manos de los fariseos, de los sacerdotes. Y entonces Pedro se lo lleva aparte y le dice a Jesús, habiendo hecho esa declaración que le reveló el Padre, le dice a Jesús, nunca tal cosa te acontezca. Y el mismo Jesús, que hacía unos minutos lo había encomiado y había reconocido que había recibido una revelación del Padre, lo vio a los ojos y les dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y yo me imagino que Pedro se tiene que haber quedado con los ojos claros y sin vista. Para empezar, me dijo Satanás. Pero lo que le estaba diciendo es, dardos de fuego del maligno han penetrado, tú las asociaste con tus propias ideas, y de una vez las lanzaste, y viniste a darme tremendo consejo, que ni siquiera venía de parte tuya, porque tú te apropiaste de ello como que si eso fuese una idea tuya. No era una idea tuya, y que definitivamente estaba cocinada en el infierno, que el Señor lo reprenda, porque ponía la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces Pablo nos dice, el maligno lanza dardos de fuego, y la manera en que tú vas a apagar esos dardos de fuego es levantando el escudo de la fe. Él da todo un ejemplo, o el relato de Lucas 4 de cómo el Señor pelea contra el maligno, es un ejemplo de cómo levantar el escudo de la fe. Porque el diablo le decía una cosa y el Señor le replicaba con la palabra. Él le decía tal cosa y él dice, no, porque la palabra dice esto. Es decir, ni consentía con el maligno, y la manera de combatirlo era trayendo la palabra por delante.
Entonces Pablo dice aquí, no solamente vas a levantar el escudo de la fe, es que te vas a poner el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Te vas a poner el casco de la salvación. La salvación, mis amados hermanos, no acontece. Yo puedo al final de esta prédica hacer un llamado, que usted venga aquí al frente y entregue su vida al Señor. Pero si usted no está arrepentido, eso es simplemente un momento emotivo muy bonito, quizás usted echó dos lagrimitas y ya no pasó nada. Porque la salvación es un milagro que hace el Señor. Milagrosamente el Espíritu Santo de Dios quita su corazón viejo, pone un corazón nuevo, quita el espíritu viejo, pone un espíritu nuevo y viene a habitar dentro de usted. Inmediatamente usted es una nueva criatura. Cuando Él dice ponte el casco de la salvación, reconoce en Cristo quién eres tú y no permita que los pensamientos del maligno te perturben de una manera tal que te desvíen del objetivo final, que es encontrarte conmigo. Ve la relación con el hijo del principio, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No va a permitir que sus corazones y sus pensamientos se desvíen, sino que los va a mantener enfocados en la meta, que es conseguirnos con Él, sin importar los problemas que tengamos acá. En Romanos, Pablo lo va a declarar de otra forma, y los músicos pueden ir pasando. Lo va a decir de esta manera: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted nació de nuevo, usted ha sido salvado, usted es una nueva criatura. Ahora tiene que crecer en el Señor. Y la manera de crecer en el Señor es desarraigando todos esos viejos aprendizajes que usted tuvo en el mundo y suplantarlos con los aprendizajes de la Escritura, conforme al modelo de Dios. Y en la medida que usted va creciendo en Él, su mente va cambiando. Su percepción de las cosas, su cosmovisión se va alineando a la cosmovisión de Dios. Usted va entendiendo quién es en el Señor y a quién usted representa en este mundo. Literalmente usted sabe y reconoce que usted es embajador de Cristo sobre la faz de la tierra, que ha sido colocado por Dios para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar a los hombres buenas nuevas de salvación. Que sí, que pueden venir acompañadas de que hay un Espíritu Santo que está haciendo obras milagrosas, y ese Espíritu Santo trae sanidades, y ese Espíritu Santo trae liberación, y ese Espíritu Santo trae restitución, como parte de la voz de Dios de decirnos: mi mensaje es real, y como mi mensaje es real, yo te doy esto de testimonio para que tú sepas que mi mensaje es real. Pero mi mensaje no es este. Cuando el Señor se paró delante de la tumba de Lázaro, es un momento tremendo. Lázaro tenía 4 días de muerto, y Él se paró delante de la tumba y ordenó: remuevan la piedra. Sepulcros en aquel entonces usualmente eran excavados en piedra, colocaban el cadáver allí con la preparación, y luego movían una piedra para que tapara el sepulcro. Inmediatamente Marta le dice: Señor, y ella es en 4 días. Remuevan la piedra. Y al momento de remover la piedra, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, cuando muchos de ustedes saben que viví en un campamento cristiano por allá por el estado Bolívar, las veces que nos tocó enterrar a hermanos que partieron con el Señor, había un asentamiento campesino cercano. Allí había un camposanto. Nada como los camposantos que usted conoce aquí. Ese era un camposanto donde usted mismo tenía que abrir el hueco y volverlo a tapar. Y si usted llegaba a ese camposanto y alguien de los que vino antes de usted a enterrar su muerto también no había tapado eso bien, usted podía literalmente oler la muerte. Es un olor terrible. Así que lo que despidió esa tumba cuando movieron esa piedra no fue nada agradable. Y en ese momento el Señor levantó sus ojos al cielo y le dio gracias al Padre por lo que iba a suceder. Y le dijo: estoy haciendo esto por causa de ellos,
porque yo sé que tú siempre me oyes y no tengo necesidad de hacer esto, pero para que ellos crean, yo estoy haciendo esto. E inmediatamente ordenó: Lázaro, sal fuera. Y a los pocos segundos venía Lázaro, metido entre el poco de vendaje ahí como podía, caminando para obedecer la orden del Señor. Y todos se quedaron pasmados. Y les dijo: quítenle las vendas. Y ahí vinieron a quitarle las vendas. Y todos se regocijaron viendo el poder de Dios. Ahora, unos años luego, Lázaro se volvió a morir. Porque el punto no era resucitarlo en ese momento. La resurrección en ese momento era solamente para testificar de su poder y que creyeran su mensaje. El punto no es la sanidad que el Señor te puede dar, o las bendiciones, o los beneficios, o la restitución que el Señor te puede dar. El punto es el mensaje de salvación. Porque sí, puede ser que estés enfermo y el Señor te sane, pero en su debido momento vas a tener que morir. Puede ser que hayas perdido algo y el Señor te lo restituya, pero también en su debido momento vas a morir. Todo se reduce finalmente a eso. Está escrito que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio, dice Hebreos capítulo 9. Y es lo que tenemos que atesorar en el corazón. Estoy angustiado, estoy atribulado, estoy acongojado. Vengo al Padre en oración y ruego con acciones de gracia. Y Él sale al encuentro. Paz. Y la paz de Dios guarda mi corazón y mi pensamiento en Él. Ponte de pie mientras colocamos la última lámina. Un poco para resumir. Pudiéramos expresarlo de esta manera: cuando me acerco a Abba, Abba es el Padre, la palabra hebrea para decir papá, mayúscula, porque estamos hablando del Padre Celestial. Cuando me acerco a Abba, trayendo delante de Él todas mis angustias en oración y ruego con acciones de gracias, ocurre lo siguiente: Él, a través de su Espíritu Santo, me recuerda la herencia de paz ganada que Él ganó para mí en la cruz del Calvario. Y esto calma mi espíritu, sosiega mi alma y sujeta mi cuerpo. Inclinen su rostro y vamos a hacer una oración antes de despedir. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos porque nos has permitido estar aquí en esta hora, en este tiempo, Señor. Agradecido, mi Señor, porque tu Espíritu, Señor, se está moviendo en medio de nosotros. Yo sé, Señor, que lo que he hablado no es fácil, no es sencillo. Solo tú lo puedes vivificar en cada uno, porque tú conoces la necesidad de cada quien. Tú sabes, Señor, la pregunta, la angustia, la tribulación que hay en cada uno, Señor. Y lo que yo quiero pedirte en esta tarde ya es que tú puedas visitarnos y ministrar a cada uno. De manera tal, Señor, que allí, Señor, nosotros como iglesia, como comunidad de santos, como la congregación de los santos llamados fuera, podamos tener un encuentro contigo y tú puedas ministrarnos a cada uno según nuestra necesidad, haciéndonos, Señor, entender y sentir que con tu presencia en nuestras vidas estamos completos y no tenemos necesidad de nada. Ven, Señor, en esta hora. Ven, Señor, en esta hora sobre esta Grace, sobre esta congregación, sobre los que nos están visitando. Ven en esta hora y paséate. Paséate, Espíritu Santo, tocando las vidas. Paséate, Espíritu Santo, tocando los espíritus. Paséate, Espíritu de Dios, tocando las almas. Allí donde estás, si eres de los que te distraes, cierra tus ojos y comienza a hablarle a Él. Él está aquí. Su presencia está aquí, le hemos invocado, Él está aquí y Él quiere un encuentro personal con cada uno de nosotros. Allí donde estás con tus ojos cerrados, tal vez, dale gracias al que vive por los siglos de los siglos. Dale gracias por la vida que tienes. Dale gracias por el aire que respiras. Dale gracias porque paz hay entre tú y Él. Porque si te murieras el día de hoy, vas a ir a su presencia
Porque gracias a su sacrificio eres un obrero que no tiene nada de que avergonzarse. Eres irreprensible en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Dale gracias. Al que vive por los siglos de los siglos, dale gracias. Porque Él te sostiene, porque Él te sustenta, porque Él es tu roca firme, porque Él es tu ayudador. Dale gracias. Porque Él te defiende, porque Él pelea por ti, porque va delante de ti, porque nada ni nadie podrá hacerte daño, porque Él es tu guardador y Él es tu protector. Aleluya, Señor. Vamos a adorar juntos al Señor. Si no te sabes la canción, no importa ni dónde estás, dale gracias. Tiene la habilidad de escucharnos a todos. Conoce nuestra voz, nos anhela y nos desea. Quiere comunión con cada uno de nosotros. Oh, gloria, gloria, gloria. Venimos ante ti, Señor, juntos, como hermanos.